En el sur de Italia, más específicamente en Crotona, en parte de aquello que se conoció como la Magna Grecia, es donde Pitágoras va a establecer su escuela. Una escuela que tiene una serie de características muy llamativas, muy importantes. Por ejemplo, para los pitagóricos, el día de la enseñanza y del aprendizaje tenía que comenzar muy temprano, al alba, porque el sol era un testigo y un incentivo trascendental. Ahí, entonces, cada alumno tenía que hacer una reflexión, una evaluación de qué había transcurrido el día anterior. Es decir, había que revisar qué gestos, qué actitudes, qué pensamientos eran dignos de ser repetidos y sobre todo aquellos que tenían que ser reeducados, es decir, que tenían que ser modificados. Se dice que Pitágoras solía acompañar este momento con una suave música inspiradora a través de la lira. A continuación, comenzaba a impartirse las clases, pero las clases no eran las mismas para todos los alumnos, sino que había dos clases de alumnos, unos que eran internos y otros que eran externos. En el caso de los alumnos externos, podemos decir que para ellos se les daba una enseñanza básica, es decir, se le daban los conocimientos de la filosofía pitagórica, pero sin profundizar, sin ahondar en lo que se conoce como el esoterismo. Por eso estos alumnos externos eran los que recibían la educación exotérica, que era impartida por los ayudantes de Pitágoras. Ahora, aquellos alumnos internos, que son los que podemos decir tenían la enseñanza más profunda, y aquellos que al final del ciclo, que solía durar aproximadamente 4 años, alcanzaban la categoría de iniciados pitagóricos. Estos eran educados directamente por el filósofo, directamente por Pitágoras. Pero hay que aclarar algo que también es importante aquí. Tanto para los alumnos internos y externos, no se distinguía por sexos, es decir, se aceptaba el ingreso tanto de hombres como de mujeres. Luego, después se repartían por sexo porque sí no estaban mezclados en las clases, pero era igual la participación, la inclusión a la escuela pitagórica para hombres y para mujeres. Y tanto para unos como para otros había una serie de requisitos muy, muy estrictos. Por ejemplo, tenían que hacer voto de castidad. Para Pitágoras era fundamental la limpieza del espíritu sin que tuviera grandes influencias de la parte física del ser humano. Por otro lado, también se les exigía que tuvieran una dieta estricta. Se prohibía, por ejemplo, el consumo del vino, de los huevos y de las habas. La vestimenta debía ser sencilla y decente. Y no podían reír. Se hacía un especial hincapié acerca de la seriedad y del silencio. El silencio era un momento sagrado desde la mañana hasta la noche, era una condición fundamental desde la mañana a la noche que estos alumnos debían. ¿Y cómo se alcanzaba ese silencio que era anhelado, exigido y tan importante en cada una de las clases? Bueno, para eso estaba la musa del silencio. ¿Quién era la musa del silencio? Era una escultura de una mujer que se colocaba en el centro. Esta mujer estaba envuelta de pies a cabeza en un velo, con un velo, y además tenía un dedo en la boca, con lo cual le recordaba a cada instante al alumno que debía hacer silencio, que eso era una condición fundamental. Ellos eran los oyentes. En tal sentido, lo que tenían que hacer precisamente era eso, guardar silencio, oír y estar muy enfocados y concentrados en lo que decía el maestro. Al alumno no se le permitía reírse, como les dije recién,
no se les permitía hacer ningún cuestionamiento, ninguna queja y mucho menos discutirle algo al maestro. En ese sentido, la voz del maestro, lo que transmitía el maestro, era de una total autoridad. En esas circunstancias podemos decir también que el alumno debía buscar como compensación la compañía de otro alumno. Pero ¿cómo era que sucedía esto? Bueno, Pitágoras decía que debían reunirse de 2 en 2, especialmente que el más joven buscara como compañero ideal a alguien un poco más mayor y que además se reunieran por afinidades y que ese que era más mayor, adulto en comparación del jovencito alumno, tenía que inspirarle aquellas características, aquellas dotes que poseía en su carácter que el más joven tenía que intentar diariamente alcanzar, pero que además iba a haber una influencia mutua que iba a alcanzar con esto una vida más feliz y más digna y más completa de a dos. Bien. El día concluía también con una gran reflexión. Se dice que durante la noche había una serie de ceremonias en las cuales los alumnos también tenían que enfocarse en la meditación, en meditar acerca de cómo había transcurrido, obviamente, el día. A esto se lo llamó los versos áureos, donde se recomendaba revisar la acción del día para ordenar la mente, armonizar las pasiones y preparar el alma para el descanso. Jámblico, que es un filósofo conocido y que fue alumno de Pitágoras, cuenta que solía acompañar otra vez Pitágoras este momento con la música de la lira, como para aquietar las almas que iban a hacer en ese momento, iban a propiciar el descanso. Es decir, que así transcurría un día en la escuela de Pitágoras. Del silencio del amanecer se pasaba lentamente a la serenidad de la noche. Todo era